Mi vecino denunció que el toldo de mi casa era una construcción ilegal. Los de desarrollo urbano vinieron ese mismo día. No discutí ni supliqué, firmé en el acto y acepté la demolición. Mi vecino estaba abajo, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo en la cara. Esa misma noche, contraté a una cuadrilla y lo desmontaron todo durante la noche, sin dejar rastro. Al día siguiente, empezó a llover. El agua de la lluvia escurría a chorros por la pared exterior de mi casa. Sin la protección del toldo, el agua caía directamente en el balcón de mi vecino de abajo. A la mañana del tercer día, el administrador del condominio tocó a mi puerta con los ojos rojos. Tenía la voz ronca y me suplicó, por favor, vuelve a poner el toldo. Los 5 vecinos de abajo presentaron una queja conjunta. Dicen que sus casas se están llenando de moho. Yo, con mi vaso de leche de soya en la mano, respondí tranquilamente, es una construcción ilegal, no se puede instalar. Afuera, en el pasillo estaba el vecino que me denunció, con una cara más negra que el fondo de una olla. Cuando llegaron los inspectores, yo estaba en el balcón, regando mis plantas. Eran 2 funcionarios con uniforme y expresión seria. Llevaban una carpeta en la mano. ¿Es usted el señor Lucen? Soy yo. Recibimos una denuncia sobre el toldo que instaló en la pared exterior de su balcón. Es una construcción ilegal y tiene que quitarlo. Mientras hablaba, señaló hacia abajo. Seguí la dirección que me indicó y vi a mi vecino de abajo, San Wei, con los brazos cruzados. Estaba recargado en el león de piedra de la entrada del edificio, con una sonrisa de triunfo que no podía disimular. A su lado, su esposa me señalaba y no paraba de hablar. No sé qué estaría diciendo. Aparté la vista y miré de nuevo al inspector. El funcionario se quedó perplejo por un momento. Al parecer, no esperaba que yo cooperara tan fácil. Todo el discurso que tenía preparado sobre las normas y regulaciones se le atoró en la garganta. ¿Qué dijo? Dije que está bien, que acepto quitarlo. ¿Dónde está el documento? Lo firmo. Esta vez, hasta el oficial más joven que estaba detrás de él puso cara de sorpresa. Habían lidiado con demasiados propietarios que, por demoliciones ilegales, lloraban y hacían un escándalo. Alguien tan decidido como yo era el primero que veían. El inspector a cargo reaccionó rápido, sacó de la carpeta una notificación de demolición con plazo límite. Según el reglamento, usted tiene 3 días para quitarlo por su cuenta. Si después de ese plazo no lo ha quitado, organizaremos una demolición forzosa. Tomé la pluma y firmé con mi nombre al final de la hoja. No necesito 3 días, lo quito esta misma noche. Gracias por su cooperación. Regresé al balcón a seguir regando mis orquídeas. Lucen. ¿Oíste? Es ilegal, quítalo ya. No acapares los espacios públicos. Gritó tan fuerte que varios de los abuelitos que paseaban por ahí voltearon a ver. Yo no le hice caso. Cuando terminé de regar, saqué el celular y en el grupo de vecinos busqué un contacto llamado Remodelaciones de confianza y le marqué. Bueno. ¿Es usted el maestro Zhou? Habla Lucen del edificio 7-601. Ah, sí, señor Lu. Hola, hola. ¿En qué le puedo ayudar? Tengo un toldo en el balcón y necesito que lo quiten esta misma noche. ¿Cree que pueda mandar a alguien? Por dinero no paramos. Le pago extra. ¿Se puede? Claro que sí. Me aseguraron que justo tenían trabajadores libres por la noche y que lo dejarían impecable. Entré a la cocina para preparar la cena. San Wei y su familia se mudaron al piso de abajo hace medio año. Desde que llegaron, este edificio no ha tenido un solo día de paz. Que si los de arriba hacen mucho ruido al caminar, que si hay vecinos que dejan sus porquerías en el pasillo, que si los gatos callejeros de la unidad hacen mucho escándalo. Su esposa convirtió su balcón en un invernadero. Hace un par de días, la esposa de San Wei se quejó en el chat de vecinos de que el goteo de mi toldo salpicaba sus flores. De inmediato, San Wei me atacó en el grupo, exigiéndome que yo mismo encontrara una solución. En ese momento le respondí que la función de un toldo es proteger de la lluvia y drenar el agua, que goteara al llover era un fenómeno físico normal. San Wei severamente sintió que había quedado en ridículo frente a todos en el grupo. No volvió a decir nada, así que pensé que el asunto había muerto. Pero no fue así.
Fue directo a acusarme con las autoridades de la delegación. Este toldo lo instalé el primer año que me mudé. El diseño de este edificio tiene un defecto. La pared exterior del balcón no está impermeabilizada, así que en cuanto llueve, el agua escurre por toda la fachada. Con el tiempo, el techo del balcón de abajo y su pared exterior se humedecen y se llenan de moho fácilmente. En su momento, todos los vecinos del edificio estuvieron de acuerdo e instalaron este mismo tipo de toldo transparente, casi idéntico. No afecta la luz y además desvía el agua de la lluvia para proteger los muros. Así llevábamos más de 10 años, sin ningún problema, hasta que se mudó Sang Wei. A las 7 en punto de la noche, el maestro Zhou llegó con 2 de sus trabajadores. Pronto se escuchó el ruido del taladro y de la cortadora. Seguramente Sang Wei escuchó el escándalo y bajó a propósito para supervisar. Se recargó en un león de piedra y encendió un cigarro, mientras veía cómo los trabajadores bajaban los pedazos del toldo que iban cortando. Su sonrisa se hacía cada vez más grande. Para las 10 de la noche, el toldo estaba completamente desmantelado. Hasta los tornillos que lo fijaban a la pared los quitaron sin dejar ni rastro. Les pagué su dinero sin chistar, y hasta les di una buena propina. El maestro Zhou, muy contento, me dijo: «Oiga, señor Lu, el material de su toldo es de primera. Qué lástima que lo quite así nomás, pues ni modo». A alguien le estorbaba. Despedí a los trabajadores y cerré la puerta. Afuera, el cielo estaba muy oscuro, como si se estuviera aguantando un aguacero. A la mañana siguiente, me despertó el estruendo de la lluvia. Abrí las cortinas. Gotas enormes golpeaban el cristal, juntándose en arroyos, que serpenteaban hacia abajo. Fui al balcón. Sin la protección y el desvío del toldo, la lluvia golpeaba sin piedad la pared exterior del 6º piso. Luego, escurría por la fachada, formando una espectacular cortina de agua, que caía directamente sobre el 5º piso. El balcón de Sang Wei ahora estaba recibiendo toda el agua de la pared de arriba. Ese invernadero que con tanto esmero había construido, estaba recibiendo el bautismo de la tormenta. Tomé mi café y me recargué en la puerta del balcón a ver el espectáculo en silencio. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Sang Wei, ven rápido, mira. El balcón se está inundando. No manches. El agua está cayendo como cascada. Lu Chen, fuiste tú, ¿verdad? No le hice caso. Terminé mi café tranquilamente, me cambié de ropa y me preparé para ir al trabajo. Justo al abrir la puerta, me topé con Sang Wei. Estaba bloqueando la entrada y, detrás de él, su esposa. Sostenía su celular y le tomaba fotos sin parar a la puerta de mi casa. Lo hace a propósito, ¿verdad, señor Sang? Si tiene algo que decir, dígalo, pero sin agresiones. A ver, te pregunto. Lo que le pasó a mi balcón, fuiste tú, ¿verdad? Tú denunciaste que mi techo era una construcción ilegal. Las autoridades me ordenaron quitarlo y, como yo sí cumplo la ley, lo hice esa misma noche. Lo quité. Ahora llueve y el agua cae. Es un fenómeno natural, ¿a mí qué me reclamas? Mis palabras dejaron a Sang Wei sin habla. Se le puso la cara roja de la rabia. Tú sabías perfectamente que esto pasaría. Lo hiciste a propósito. Yo solo sé que quité una construcción ilegal de mi propiedad, y eso no le afectaba en nada. Mis flores. Todas mis flores importadas se echaron a perder por el agua. Lu Chen, tienes que pagármelas. ¿En qué te basas? ¿Tienes pruebas de que yo arruiné tus flores? El agua cae por la ley de la gravedad. Deberías ir a reclamarle a Newton. Puros pretextos. Ustedes fueron los que denunciaron primero. Yo solo actué conforme a la ley. Tomé mi bolsa para irme. Con permiso, tengo que ir a trabajar. No te vas a ningún lado. No te mueves de aquí hasta que aclaremos esto. Me estás privando de mi libertad. Puedo llamar a la policía ahora mismo. Saqué mi celular y apunté hacia su cara. Al ver el 911 iluminado en mi pantalla, Sang Wei dio un paso atrás por instinto, pero su esposa se le adelantó y se paró justo frente a mí. Órale, llama. Llama a la policía. Qué bueno, así que vengan a ver quién tiene la razón, para que vean cómo abusas de nosotros. En ese momento, la señora Lee, la vecina de enfrente, abrió su puerta, asomó la cabeza y vio el alboroto que había en mi entrada. La señora Lee se quedó de a 6 por un momento.
La esposa de Sang Wei reaccionó como si hubiera encontrado a su salvadora, y empezó a lloriquearle a la señora Li. ¡Ay! ¿Pero qué está pasando aquí? Señora Li, por favor, venga usted a decirnos quién tiene la razón. Fue quitar su techo y toda la lluvia se nos metió a la casa. Se murieron mis flores y a él ni le importa. ¿No es esto una venganza? Vecina, pero ese techo era para detener el agua en primer lugar. Pero ustedes insistieron en denunciarlo. Ahora que lo quitaron, el agua tiene que caer para abajo, ¿no? Pero no tiene por qué caer toda en nuestra casa. ¿Y a dónde más se va a ir? ¿Al cielo o qué? Sang Wei se quedó callado. Los rodeé y apreté el botón del elevador. Vi que Sang Wei me estaba señalando por la espalda. Mientras le decía algo a su esposa, su cara era una mezcla de pura rabia e impotencia. Sabía que esto no se iba a quedar así, pero no pensé que fuera a ser tan rápido, y mucho menos de una forma que jamás me hubiera imaginado. La lluvia no paró en todo el día. Al volver del trabajo al condominio, vi que había un montón de gente reunida abajo del edificio. El administrador, el señor Wang, también estaba ahí, apuntando algo en una libreta. Sang Wei y su esposa estaban en medio del gentío, señalando hacia arriba muy alterados. Señor administrador, ya lo ve. Justo así es como está. La lluvia parece una cascada. Toda el agua se está metiendo a mi casa. Y no solo a la mía, el cuarto, tercer y segundo piso están sufriendo las consecuencias. El director Wang levantó la vista, con el ceño fruncido. Aquella cortina formada por el agua de la lluvia caía a cántaros desde la pared del sexto piso y, tras chocar primero contra el balcón del quinto, el agua salpicaba por todas partes. Una parte seguía cayendo y otra era desviada por el viento hacia los lados. Las paredes y ventanas del cuarto y tercer piso estaban empapadas. Varios vecinos de los pisos inferiores comenzaron a quejarse también. Mi ventana no se ha secado en todo el día y las paredes ya están húmedas. Si esto sigue así, seguro va a salir moho. Al verme, la multitud se hizo a un lado para dejarme pasar. En cuanto Sang Wei me vio, se abalanzó sobre mí. Lu Sen, mira el desastre que hiciste. Señor Sang, cálmese un poco. Oye, Lu, sobre esta situación. Como puedes ver, si está afectando a los demás vecinos. Director Wang, primero, el señor Sang Wei denunció que mi desagüe era una construcción ilegal. Los de urbanismo vinieron a aplicarla y yo cooperé con la demolición. Todo el proceso fue legal y conforme a la normativa. Segundo, el diseño del edificio provoca que el agua caiga directamente. Ese es un problema de la constructora, no mío. Tercero, lamento que los otros vecinos se vean afectados, pero la responsabilidad no es mía. Cuando terminé de exponer mis 3 puntos, todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. Sang Wei quiso replicar, pero abrió la boca y no pudo decir ni una palabra, porque todo lo que dije eran hechos. El director Wang suspiró. Por supuesto, él también entendía mi punto. La lógica es la lógica, pero ya sabes, entre vecinos, hay que tener un poco de consideración. El problema ya está aquí, y tenemos que encontrar una solución, ¿no? Sí, hay que solucionarlo. Todos los propietarios afectados deberían unirse para ir a reclamarle a la constructora y a la administración. Exíjanles que impermeabilicen las paredes exteriores del edificio. Esa es la única forma de resolver el problema de raíz. Vayan a buscar a los peces gordos de la constructora. En cuanto dije eso, los pocos vecinos que hace un momento estaban indignados, de repente se desinflaron. ¿Quién no conoce a la constructora y a la administración y su maña para echarse la bolita? Eso tomaría una eternidad. Para cuando lo arreglen, nuestras casas ya estarán arruinadas. Oye, Lu, ese proceso es demasiado largo. Hablemos de lo inmediato. ¿No puedes volver a instalar el desagüe? Fue el propio señor Sang Wei quien denunció la construcción como ilegal. Y como prueba, está la orden de demolición de urbanismo. Director Wang, usted es una autoridad de la comunidad, no puede pedirme que viole la ley a sabiendas, ¿o sí? El director Wang se quedó completamente sin palabras. Claro, si apenas la demolieron por ser ilegal, ¿cómo iban a pedir que la volviera a instalar? ¡Qué absurdo! La cara de Sang Wei pasaba del rojo al blanco, era todo un espectáculo. Él mismo se había metido en un callejón sin salida. Pero nada. ¿O van ustedes a buscar a los de urbanismo?
Y consiguen que emitan un documento que diga que esto no es una construcción ilegal y que me permiten instalarlo. Mientras haya un documento oficial, lo instalo de inmediato sin chistar. Hacer que fueran a urbanismo para que anularan su propia decisión era aún más difícil que ir a buscar a la constructora. Vi a la multitud sin palabras y no dije nada más. Me di la vuelta y entré al edificio. A mis espaldas quedaron el rugido de ira reprimida de San Wei y una nueva ronda de quejas de los vecinos. Esa noche, una petición encabezada por San Wei, que unía a los del segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Una carta de queja firmada por 5 vecinos fue pegada en el tablero de anuncios de la entrada del edificio. La carta, con un tono muy sentido, denunciaba amargamente que por culpa del propietario del 601, Lu Chen, por quitar su toldo, los vecinos de los pisos de abajo estaban sufriendo inundaciones, humedad en las paredes y daños a sus propiedades. Y exigían rotundamente que el comité vecinal y la administración intervinieran para ordenarle a Lu Chen que lo volviera a instalar. El fuego que el mismísimo San Wei había iniciado, finalmente lo alcanzó a él y a los demás. Y yo solo soy el buen ciudadano que cumple con la ley. Este drama se está poniendo cada vez más interesante. Esa noche, una carta de queja encabezada por San Wei, y firmada en conjunto por los vecinos del segundo, tercero, cuarto y quinto piso, es decir, por 5 vecinos, fue pegada en el tablero de anuncios a la entrada del edificio. La carta, con un tono muy sentido, denunciaba que porque el propietario del 601, Lu Chen, quitó su toldo, los vecinos de abajo sufrieron inundaciones, humedad en las paredes y pérdidas materiales. Y exigían rotundamente que el comité vecinal y la administración intervinieran para ordenarle a Lu Chen que lo reinstalara. El fuego que el mismísimo San Wei había iniciado, finalmente lo alcanzó a él y a los demás. Y yo solo soy el buen ciudadano que cumple con la ley. Este drama se pone cada vez mejor. El asunto de la carta fue como tirar una piedra en un estanque en calma. Provocó una gran conmoción en toda la unidad habitacional. Alguien no tardó en tomarle una foto a la carta y subirla al chat de vecinos. El grupo explotó al instante. No puedo de la risa. Primero lo denuncia y ahora se junta con otros, para exigir que lo vuelva a poner. ¿Qué clase de jugada es esa? A San Wei le salió el tiro por la culata. Pobres de los vecinos de abajo, arrastrados por este imbécil. Pero, siendo sinceros, Lu Chen no hizo nada malo. Tú me denuncias por una construcción ilegal, y yo la quito. Totalmente legal. Ahora que hay problemas, ¿por qué me tengo que hacer responsable yo? Apoyo a Lu Chen. Así se le da su merecido a esta gente sin civismo. La opinión en el chat de vecinos estaba abrumadoramente de mi lado. San Wei y su esposa intentaron defenderse en el grupo, diciendo que solo querían mantener el orden en la unidad, y que no imaginaron que las consecuencias serían tan graves, pero nadie se lo tragó. Debiste pensar en las consecuencias cuando lo denunciaste. Ya eres un adulto, hazte responsable de tus actos. Ya dejen de justificarse, que no somos tontos. ¿A poco no lo hiciste? Nada más porque el toldo del vecino salpicaba tus florecitas. Qué egoísta, y todavía te vienes a dar aires de justiciero. Después de varias rondas de ataques, el matrimonio San quedó tan humillado que no se atrevió a decir ni pío. Pero el chisme siguió creciendo. A la mañana siguiente, el gerente de la administración me llamó personalmente. Señor Lu, le habla Liu, de la administración. Gerente Liu, dígame. Sí, mire, ya estamos enterados del asunto de su toldo. Como verá, los vecinos de abajo están reaccionando de forma muy intensa y nosotros, la administración, estamos entre la espada y la pared. ¿Y entonces? Vea si puede ser flexible e instalar primero el de Yuchen para calmar los ánimos de todos. Ya luego vemos con calma cómo resolvemos lo demás, gerente Liu. Ayer le dejé muy claro al director Wang que esa marquesina fue declarada como construcción ilegal por las autoridades municipales. ¿Acaso ustedes, la administración, quieren que me enfrente abiertamente a las autoridades? ¿Van a asumir esa responsabilidad? O mejor, que la administración me dé un documento por escrito, donde certifiquen que instalar la marquesina es razonable y que ustedes se harán cargo de todas las consecuencias. Si me dan ese papel, yo lo hago. Eso es imposible, señor Lu. Nos está poniendo en una situación muy difícil. Lo mismo digo.
Ustedes me están pidiendo a mí, un propietario que cumple con la ley, que haga una construcción ilegal. ¿Acaso eso no es ponerme en una situación difícil, gerente Liu? La raíz del problema es un defecto en el diseño del edificio, usted debería saberlo mejor que yo. La mejor solución ahora es usar el fondo de mantenimiento para impermeabilizar la fachada de todo el edificio. Si ustedes, la administración, pueden encargarse de esto, creo que todos los propietarios se lo agradecerán. Dicho esto, colgué el teléfono. Sabía que iniciar los trámites para el fondo de mantenimiento era complicado. Y era muy probable que la administración no quisiera echarse ese paquete encima. Yo solo les regresé la bolita. Por la tarde, seguía lloviendo, sin ninguna intención de parar. Salí temprano del trabajo para ir a casa. Justo al llegar al edificio, vi una escena de comedia. En el balcón de la casa de San Wei, su esposa estaba, con una cubeta de plástico enorme, sacando agua con todas sus fuerzas. Mientras, San Wei estaba en una escalera con una lona de plástico gigante y cinta adhesiva en la mano. Parecía que intentaba poner un techo improvisado sobre su balcón. Es decir, justo debajo del piso de mi balcón. El agua de la lluvia caía sobre él sin cesar, estaba empapado y la escalera se tambaleaba. La cinta adhesiva no pegaba en la pared húmeda y, con una ráfaga de viento, la lona de plástico se le pegó directamente en la cara. La escena era tan patética como cómica. Abajo se habían juntado algunos vecinos chismosos, señalando y murmurando. ¿Y eso de qué sirve? Es solo un curita. No soluciona el problema de raíz. Él mismo se lo buscó. Hubiera pensado en eso antes. Tenía la cara roja de la vergüenza. ¿Qué tanto miran? ¿Acaso hay algo que ver? No me detuve y entré directamente al edificio. Apenas abrí la puerta de mi casa, un fuerte olor a moho me golpeó. Fruncí el ceño. Fui al balcón. El olor subía desde el piso de abajo. El aguacero y el agua estancada ya estaban empezando a pudrir y enmohecer algunas cosas. Era obvio que el sistema de drenaje de este viejo edificio no podía con una cascada artificial tan constante. Miré la cortina de lluvia incesante por la ventana. Sabía que el clímax de este drama estaba por llegar. La persona que me denunció pronto vendría a rogarme en persona. A la mañana del tercer día, la lluvia por fin paró. Pero las consecuencias de 2 días de remojo ya eran evidentes. Acababa de abrir la puerta para salir a correr por la mañana, cuando la escena frente a mí me dejó helado. El director Wang del comité vecinal estaba parado en mi puerta, con los ojos rojos e inyectados y el rostro demacrado. Parecía que no había dormido en varias noches. A su lado estaban los representantes de las 5 familias de abajo, incluido San Wei. Todos tenían cara de pocos amigos, en especial San Wei. De su arrogancia de hace 2 días no quedaba ni rastro. Ahora, con la cabeza gacha, tenía una cara de funeral. Me rehuía la mirada. No se atrevía ni a mirarme. Director Wang, ¿qué lees? El director Wang me vio como si hubiera visto a su salvador. Con la voz ronca y a punto de llorar, suplicó, «Ay, Xiao Lu, te lo ruego. Por favor, pasó algo terrible». ¿Qué pasó? Es que en el 5.º piso, en la casa de Xiao Tang, el techo del balcón se llenó de moho por todas partes. La pintura de la pared se está cayendo, y todo su piso de madera quedó deformado por el agua. En el 4.º y 3.er piso también hay goteras en los balcones, y las paredes están peor. El agua se está metiendo por las grietas hasta la recámara. Y el colchón nuevo que acababan de comprar se arruinó por completo. El director Wang se alteraba más y más mientras hablaba. Y esta gente, anoche armaron un escándalo en la comunidad toda la noche. No he pegado ojo. Ah. Yo lo escuchaba sin inmutarme. Hasta me daban ganas de reír. Mi mirada pasó por encima del director Wang y se posó en San Wei. Sintió que lo estaba mirando. Agachó la cabeza todavía más. Vaya, qué grave. Dije mientras tomaba la leche de soya que me había servido antes de salir. Le di un sorbo con toda la calma del mundo. Mi tranquilidad contrastaba brutalmente con la desesperación del director Wang. Sí, por eso mismo, Xiao Lu, te lo suplico, ¿quieres? Hazme el favor, vuelve a poner esa cubierta. Hay que parar el agua para que no siga cayendo. Dejé la leche de soya. Lo miré y le dije, palabra por palabra, director Wang, es una construcción ilegal, ¿no? Esas palabras le cayeron como un balde de agua fría al director Wang. Palideció al instante.
pero es una emergencia. Por muy de emergencia que sea, no se puede violar la ley. Dije con firmeza, usted es una autoridad de la comunidad, debería ser quien mejor conoce la ley. Mis palabras dejaron completamente noqueado al director Wang. En ese momento, San Wei, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente se movió. Dio un par de pasos y se paró justo frente a mí. Levantó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre y los labios le temblaban, como si estuviera a punto de tomar una decisión muy difícil. Lu, hermano Lu. ¿Y ahora me llamaba hermano? ¿Qué? Esto fue mi culpa. Fui un egoísta, un pendejo. No debí haberte denunciado. Perdóname. Y al decir eso, para mi sorpresa, hizo una profunda reverencia frente a mí. Su esposa, que estaba detrás de él, también susurró un perdón. La escena hizo que todos a nuestro alrededor se quedaran en silencio. Hermano Lu, usted tiene un gran corazón, no se rebaje a mi nivel. Por favor, mire que mis pérdidas ya son bastante graves. Todas esas flores y plantas se echaron a perder, el piso ya no sirve. Por favor, tenga piedad y vuelva a instalar esa cosa. Lo que cueste, yo lo pago. Le doy el doble. Esto no es cuestión de dinero. Es cuestión de principios. Fuiste tú quien me convirtió en un buen ciudadano que respeta la ley. Y ahora, yo simplemente me estoy apegando a mis principios de buen ciudadano. Mis palabras fueron como un cuchillo que se clavó con precisión en el corazón de San Wei. El último rastro de entereza en su rostro se desvaneció. Se le fue el color de la cara. Comprendió que yo no lo hacía por dinero. Solo quería que pagara por sus actos. Y, además, que se lo tuviera que tragar sin poder quejarse. De esos que se aguantan el coraje. La disculpa pública de San Wei no terminó con este circo. Al contrario, cambió a los contrincantes, ya no éramos San Wei y yo, sino yo contra todos los vecinos de abajo. Al ver que no cedía ni por las buenas ni por las malas, el director Wang andaba desesperado. Los vecinos que estaban detrás de él también empezaron a impacientarse. Señor Lu, no puede decir eso. Ahora somos varias familias las afectadas. No puede ser que por su pleito con el del quinto piso nos arrastre a todos nosotros. Exacto. Nosotros no le hemos hecho nada. Cuando San Wei andaba gritando en el chat de vecinos que iba a denunciarme, ninguno de ustedes dijo esta boca es mía para defender la justicia. Pero ahora que el problema les llegó a ustedes, ahí sí les duele, ¿verdad? Por favor, todos vivimos en el mismo edificio. ¿Quién no sabía para qué era ese tejabán? Ustedes lo sabían perfectamente. Ahora que el circo está en su casa, ¿les parece divertido? Al ver la situación, el director Wang intervino para calmar los ánimos. Joven Lu, no te enojes, es que todos están muy preocupados. Mira, ¿qué te parece si nosotros, como administración, tomamos la iniciativa? Tú instala el tejabán. Y dices que fue una medida de emergencia que solicitamos nosotros. Si de casualidad la gente de control urbano pregunta, nosotros daremos la cara para explicarlo. ¿Ves? Así ya se puede, ¿no? Esto me daba una salida, pero, ¿por qué iba a tomarla? El show apenas iba a la mitad. Director Wang, agradezco sus buenas intenciones, pero la orden de demolición está por escrito, en blanco y negro. Y seguro que la gente de control urbano ya tiene un registro en sus archivos. Si ustedes van a explicar, ¿con qué pretexto lo harán? ¿Dirán que cayó un diluvio? Si después me llaman de control urbano para verificar, ¿qué se supone que diga yo? Que yo quise instalarlo o que la administración me obligó. Y si control urbano determina que es una reincidencia de construcción ilegal y me multan, ¿quién va a pagar esa lana? ¿Yo o la administración? Esta sarta de preguntas directas dejó al director Wang en silencio otra vez. Él sabía que este asunto no tenía solución. La administración no tiene autoridad legal, y mucho menos el poder para anular la decisión de otra dependencia del gobierno. La señora del tercer piso finalmente explotó. Me señaló y dijo, que esto no, que aquello tampoco. Pues ¿qué es lo que quiere? A fuerza quiere ver cómo se nos llenan de moho las casas para estar contento. ¡Qué persona tan malvada! Cuide sus palabras. Desde el principio, yo no he hecho nada malo. Cumplí con el reglamento y demolí la supuesta construcción ilegal. Ahora ustedes sufren pérdidas por un defecto en el diseño del edificio.
¿Y le echan toda la culpa a un ciudadano que cumple la ley? ¿Quién es el malvado aquí? La señora se intimidó por mi firmeza y retrocedió un paso, aunque seguía murmurando por lo bajo. El vecino del segundo piso, que no había dicho nada, se acomodó los lentes. Señor Lu, seamos razonables. La situación actual es que iniciar un proceso legal contra la constructora es muy lento y usted tiene sus reservas para instalar el tejabán. Entonces, ¿no habrá una tercera opción? Lo miré con cierta admiración, por fin aparecía alguien que usaba la cabeza. En un instante, todas las miradas se centraron en mí. Es muy simple. Todos ustedes, los propietarios afectados, a su propio nombre, presenten una solicitud conjunta al Departamento de Gestión Urbana. El contenido de la solicitud es, en vista de que el edificio 7 tiene defectos de diseño. El agua de lluvia cae directamente, causando daños a la propiedad de varios residentes, y dada la urgencia de la situación, se solicita que al Departamento 601, cuyo propietario es Lucen, se le permita reinstalar temporalmente el tejado de su balcón como medida de emergencia, para evitar que los daños sigan aumentando. Asimismo, se ruega encarecidamente que el Departamento de Gestión Urbana, considerando la protección del bienestar de los residentes, proceda a aprobar esta solicitud. Una vez que la constructora o la administración resuelva por completo el problema de impermeabilización de los muros, dicho tejado será retirado. Apenas terminé de hablar, se hizo un silencio total. Todos estaban atónitos. ¿Que ellos mismos fueran a presentar la solicitud a Gestión Urbana? Eso sería como admitir que la denuncia que hicieron fue un error y ahora le rogaban al gobierno que lo corrigiera. La cara de Sang Wei ya no estaba lívida, estaba pálida como la ceniza. Este plan era, básicamente, como ponerlo a rostizar a fuego lento. Él fue quien denunció para que Gestión Urbana lo quitara, y ahora él mismo tenía que ser el que encabezara la petición para que Gestión Urbana lo volviera a instalar. ¡Qué oso! La vergüenza de su vida. ¿Y eso va a funcionar? Pues solo probando sabrán. Es la única solución. Pónganse de acuerdo. ¡Pam! Cerré la puerta de un portazo, dejándoles todo el problema a los que estaban afuera. Sabía que no tenían opción, porque las pérdidas aumentaban a cada segundo. Mientras tanto, yo solo tenía que prepararme un té y esperar tranquilamente los resultados. Esa misma mañana, el director Wang, con un informe de la situación recién redactado y una solicitud de reinstalación temporal, volvió a tocar a mi puerta. La solicitud describía a detalle los defectos del edificio y el desborde del agua de lluvia, así como los daños específicos que habían sufrido las 5 familias de los pisos de abajo. El tono era muy sincero, e incluso adjuntaron fotos del desastre en cada uno de los balcones. Al final, estaban las firmas de los 5 propietarios, junto con sus huellas dactilares en tinta roja. El nombre de Sang Wei, por supuesto, encabezaba la lista. Joven Lu, ¿qué te parece? ¿Así está bien? La tomé y la leí con atención. No está mal, se ve muy sincero. Se presentan a sí mismos como víctimas de los defectos de diseño del edificio, y definen la instalación del tejado como la única medida de emergencia para salvarse. Está bien. Pero esta solicitud deben entregarla ustedes en persona, especialmente el señor Sang Wei, ¿no nosotros? Claro. El que la hace, la paga. Quien hizo la denuncia es quien debe presentar la solicitud. Es la única forma de demostrar su sinceridad. Así, el Departamento de Gestión Urbana entenderá mejor todo el contexto de la situación. Si no van, también está bien. Pero en ese caso, esta solicitud no servirá de nada. Está bien, iremos. Vamos ahora mismo. Sang, tienes que ir. Sang Wei, con la cabeza gacha, lo siguió como una marioneta mientras el director Wang y los demás lo guiaban. Podía imaginarme la escena, Sang Wei, el mismo que los denunció, parado en persona en la oficina de gestión urbana, entregando una solicitud para que reinstalaran la construcción ilegal. Qué momento tan incómodo y ridículo, pero no le quedaba de otra. Era el precio que tenía que pagar por su estupidez y arrogancia. Por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Bueno. ¿Hablo con Lu Chen, señor Lu? Hablamos de la oficina de gestión urbana. Somos del equipo de inspectores. Sí, hola. Le llamamos por la solicitud de los vecinos de su unidad para reinstalar un tejabán.
Recibimos la documentación y quisiéramos verificar un par de cosas con usted. Dígame. Primero, la vez que retiró el tejabán, ¿fue de manera completamente voluntaria y cooperó en todo momento? ¿Es correcto? Sí, cooperé por completo. Segundo, ¿es cierta la situación que reporta el propietario del piso de abajo? ¿Existe un problema de filtración de agua que esté causando daños a su propiedad? Es cierto. La directora de la comunidad, la señora Wang, y el vecino de abajo conocen los detalles mejor que yo. Tercero, si nosotros, con base en la situación actual, por razones humanitarias y para resolver una emergencia de bienestar social, aprobáramos su solicitud de reinstalación temporal, ¿estaría usted dispuesto a cooperar con la instalación? Acataré sus órdenes. Soy un ciudadano que cumple la ley. Me atendré a la decisión oficial. Si ustedes dicen que se puede instalar, lo instalo. Si dicen que no, no moveré un dedo. De acuerdo, señor Lu. Entendemos la situación. Gracias por su cooperación. Calderon. Supe en ese momento que lo había logrado. Mi objetivo se había cumplido. No me peleé con nadie. No le falté el respeto a nadie ni dije una sola grosería. Simplemente limité las acciones de todos, al marco de las reglas. Usaste las reglas en mi contra, así que yo las usé para que te enredaras en tu propia red. ¿Querías romper las reglas para resolver el problema? Lo siento, pero no. Tienes que volver a las reglas y tragarte tus propias palabras. Al atardecer, la directora Wang me llamó, muy emocionada. Oye, joven Lu. Buenas noticias. Los de gestión urbana dieron el visto bueno. Dicen que por ser una situación especial, se tomarán medidas especiales. Aprobaron la reinstalación temporal del tejabán. Hasta nos enviaron una respuesta oficial. ¡Qué maravilla, joven Lu! Dime cuándo te viene bien para que lo instalen cuanto antes. Cuando sea. Ah, y por el dinero no te preocupes. El joven Sang ya me lo transfirió a mí. Dice que es para los materiales, la mano de obra y también una compensación para ti. Cubrió todo y me aseguró que usarían los mejores materiales. La compensación no es necesaria. Con que instalen bien el tejabán es suficiente. No necesito su dinero. El precio que pagó con su dignidad me da más satisfacción que cualquier cantidad. A la mañana siguiente, muy temprano, el maestro Zhou, quien me había quitado el tejabán, llegó de nuevo con su equipo. Esta vez, su camioneta venía cargada con placas de policarbonato totalmente nuevas y de mayor calidad, y soportes de acero inoxidable. Señor Lu, nos volvemos a ver. Le garantizo que este trabajo quedará mucho mejor que el anterior. Señor Lu, un pequeño detalle. Disculpe las molestias de la otra vez. No se molesten con la fruta. Con que hayan aprendido la lección, es suficiente. Maestro Zhou, gracias por el trabajo. Asegúrense de usar los mejores materiales y que la instalación sea la correcta. No se preocupe. La comunidad y el señor Sang nos indicaron específicamente que usáramos los estándares más altos. Le garantizo que no habrá ni una sola fuga, y será completamente silencioso. Los trabajadores se pusieron manos a la obra. El sonido del taladro resonó de nuevo, pero a diferencia de la vez anterior. Esta vez, los rostros de los vecinos que miraban desde abajo ya no eran de burla y satisfacción, sino que estaban llenos de expectación y agradecimiento. Sang Wei no se fue. Se quedó abajo, supervisando, igual que la última vez. Pero en esta ocasión, ya no estaba de brazos cruzados con aire de superioridad. Al contrario, de vez en cuando, les ofrecía agua y cigarros a los trabajadores, con una sonrisa aduladora en el rostro. Su esposa también estaba ahí. A cada rato les preguntaba a los trabajadores si tenían sed o si estaban cansados. Fue tan extremadamente atento que todos los residentes del edificio vieron la escena. En las miradas de todos había burla y desdén. Pero más que nada, había una sensación de satisfacción al ver a un abusivo recibir su merecido. Sang Wei se hizo completamente famoso en este edificio. No solo no logró imponer su autoridad con su denuncia, sino que se convirtió en el hazmerreír de toda la comunidad. Al mediodía, el armazón del toldo ya estaba instalado. El maestro Zhou subió a propósito para decirme, señor Lu, esta vez pusimos unas almohadillas de goma especiales en los puntos de contacto entre los soportes y la pared para amortiguar el sonido. Le garantizo que de ahora en adelante, cuando llueva, no escuchará ni un solo ruido dentro de su casa.
¡Qué detallazo, maestro Zhou! A las 4 de la tarde, el nuevo toldo estaba completamente instalado. Era más ancho y más robusto que el anterior, y sus líneas eran más fluidas. La luz del sol se filtraba a través de las nuevas láminas transparentes, bañando mi balcón y formando un halo de luz brillante. El maestro Zhou y sus trabajadores limpiaron todos los escombros de la construcción hasta dejarlo impecable. El director Wang y Sang Wei subieron juntos para la inspección. ¡Qué bonito quedó! Señor Lu, dígame, ¿está satisfecho? Sí, está muy bien. En cuanto a los daños anteriores, eso es un asunto entre usted y la constructora. No tiene nada que ver conmigo. El rostro de Sang Wei se tensó por un momento, pero al final, solo asintió con la cabeza. Sí, tiene usted razón. No se atrevió a decir una palabra más. La guerra que comenzó por un toldo llegaba a su fin, por ahora. Gané. Fue una victoria limpia, contundente, con la razón y la ley de mi lado. No le di a nadie el más mínimo pretexto para quejarse. Simplemente les enseñé a todos qué significa el respeto y qué son las reglas. Después de que todos se fueron, me paré bajo mi nuevo toldo y miré el desastre en el balcón de Sang Wei. Supe que, a partir de hoy, mis oídos por fin tendrían un poco de paz. Al tercer día de haber reinstalado el toldo, el gerente Liu de la administración me llamó de nuevo. Esta vez, su tono era aún más respetuoso que la última vez, incluso con un toque de servilismo. Señor Lu, ¿se encuentra en casa? Tenemos nuevos avances sobre la reparación del edificio. A ver, cuénteme. Su propuesta de la otra vez fue muy acertada. La raíz del problema realmente está en el diseño del edificio. Después de discutirlo con la comunidad y de consultar la opinión de la mayoría de los propietarios, hemos decidido activar oficialmente el Fondo de Mantenimiento Mayor para toda la fachada exterior del edificio 7. Se realizará una impermeabilización integral y una renovación del sistema de drenaje. Esa noticia sí que me tomó por sorpresa. Pensé que la administración seguiría dándole largas al asunto. ¿Tan rápido se decidieron? No crea que fue fácil. Lo que pasa es que su caso tuvo un impacto enorme. Ahora no solo es su edificio, el 7. Los propietarios de los otros edificios también han empezado a preocuparse y nos exigen que investiguemos posibles fallas. La verdad, tenemos mucha presión. Y en lugar de esperar a que los problemas exploten uno por uno, es mejor resolverlo todo de una vez. ¿Y qué necesitan de mí? Pues mire, según el procedimiento, para activar el Fondo de Mantenimiento Mayor, se necesita la firma de más de 2/3 de los propietarios. Mañana organizaremos una junta de firmas abajo y esperamos que pueda bajar a apoyarnos. Por supuesto. Acepté sin dudarlo. Esta era una gran noticia para mí y para todos los residentes. Al día siguiente, cuando bajé a firmar, vi el tablón de anuncios. Estaba rodeado de gente. No solo éramos los dueños del edificio 7, sino que otros también se habían enterado y vinieron. El personal de la administración y de la comunidad estaban ahí, repartiendo formularios y explicando el plan. Vi a Sang Wei y a su esposa. Fueron los primeros en correr a firmar. Al verme, Sang Wei se abrió paso. Entre la multitud a propósito para saludarme, Lu, también viniste. Su actitud ya no era de miedo. Se había convertido en un respeto casi servil. Firmé mi nombre en el acuerdo. Los vecinos presentes, al verme, me saludaban con la cabeza, con miradas llenas de amabilidad y admiración. La tía Li me tomó de la mano y me dijo: «Joven Lu, esta vez de verdad que hiciste algo muy bueno por todos. Todos te lo agradecemos». Sí, hiciste algo muy bueno. Si no hubieras insistido, ¿crees que la administración habría cedido tan fácil? Si en el futuro alguien en este edificio vuelve a buscar problemas, nosotros seremos los primeros en no permitirlo. Yo no sabía si reír o llorar. Claramente, yo solo lo hice para defender mi propia tranquilidad. Pero sin querer me convertí en el héroe de los vecinos. La remodelación de la fachada se hizo muy rápido. Un mes después, todo el edificio lucía como nuevo. El equipo de construcción enviado por la desarrolladora no solo rehizo la impermeabilización de la fachada, sino que también instaló canaletas de drenaje internas y unificadas debajo del balcón de cada departamento. De esta manera, aunque no hubiera toldos que sobresalieran, el agua de lluvia podía ser guiada eficazmente hacia los desagües.
Nunca más volvería a verse esa escena de la cortina de agua. El problema se resolvió de raíz. Mi toldo temporal también había cumplido su misión histórica. El día que lo quitaron, tanto el director Wang como el gerente Liu vinieron. Esta vez, fueron ellos quienes pidieron que lo quitaran, porque ya no era necesario. San Wei también vino. Vio cómo los trabajadores desmontaban ese toldo por el que había pagado el doble para volver a instalarlo. En su rostro no había ni rastro de arrepentimiento, sino más bien una sensación de alivio. Se acercó a mí y me dijo muy seriamente, Lu, gracias. Aunque el proceso fue muy vergonzoso, me hiciste entender, a mí y a todos, que para resolver un problema hay que encontrar el método correcto. Gracias. Después de hablar, volvió a inclinarse profundamente. Esta vez, en su mirada ya no había humillación, solo sinceridad. Lo miré y finalmente asentí con la cabeza. Quizás, para que una persona cambie, realmente solo necesita una lección inolvidable. El toldo ya no estaba y el edificio estaba reparado. La vida parecía haber vuelto por completo a la normalidad. Pero las secuelas de esa guerra de los toldos todavía estaban afectando silenciosamente a cada persona del edificio. El cambio más notable fue en las relaciones entre vecinos. Antes, la mayoría de los vecinos de este edificio apenas se saludaban al cruzarse. Cada quien se preocupaba por lo suyo, pero después de haber luchado juntos en esto, de repente, todos nos hicimos más cercanos. El grupo de vecinos ya no era para puras quejas y lamentos, sino que ahora hablábamos mucho más de la vida y de cómo mejorar nuestro condominio. La gente empezó a organizarse por su cuenta. Supervisaban al de mantenimiento, la limpieza de los pasillos, e incluso hicieron una vaquita para construirle una casita al gato callejero de abajo. Y yo, pues, me convertí en una especie de líder de opinión del edificio. Si a alguien se le fundía un foco y no sabía cuál comprar, me preguntaba en el grupo, que si los lugares de estacionamiento eran un problema. Alguien sugirió que yo debería ir a hablar con los de la administración. Incluso el hijo de la señora Lee, que iba a presentar su examen para la maestría, vino a preguntarme qué universidad tenía la mejor carrera para él. No sabía si reír o llorar, pero siempre intentaba ayudar con lo que podía. Esta sensación de que la gente confíe en ti y te necesite, la verdad, no estaba nada mal. En cuanto a la familia de San Wei, también cambió. Su esposa ya no presumía sus plantas y flores carísimas en el grupo. Al contrario, ahora compartía tips de limpieza para la casa, súper prácticos y sencillos. El mismo San Wei era otra persona. Antes, si te lo topabas en el pasillo, siempre andaba con la cabeza levantada y la mirada al frente. Ahora, en cambio, te sonreía y saludaba desde lejos. Algunas veces, cuando yo llegaba cargando cosas, él me veía y corría para ayudarme a subirlas hasta mi depa. Nunca me negué. Yo sabía que era su manera de disculparse y de intentar arreglar las cosas. Un sábado por la tarde sonó el timbre. Al abrir, era el hijo de San Wei, un chamaquito como de 7 u 8 años. En sus manos sostenía una pequeña maceta con una suculenta y me miraba todo tímido. El niño tenía los ojos muy brillantes, muy limpios. Me le quedé viendo a la suculenta, tan chiquita y adorable, y me quedé callado unos segundos. La acepté y la puse en la repisa de la ventana del balcón. Bajo el sol, sus hojitas verdes se veían llenas de vida. Quizá no hay gente completamente mala. Muchas veces, es solo la estupidez, la arrogancia y el egoísmo lo que nos ciega. Y cuando todo eso se rompe en 1000 pedazos, lo que sale a la luz puede ser también un corazón que sabe agradecer y corregir sus errores. Claro, no a todos les gustaba ver este ambiente de armonía. El gobierno de la ciudad después vino a inspeccionar todos los edificios del condominio en busca de construcciones ilegales. Algunos de los techitos improvisados que había en los otros edificios, de diferentes tamaños y formas, recibieron una notificación para que los quitaran. En un instante, el condominio se llenó de quejas. Alguien se quejó en el grupo. Todo es culpa del tipo ese del edificio 7, Lu Cheng. Por andar buscando pleito, ahora nos echó encima a los de la delegación y por él también vamos a tener que quitar lo nuestro. Apenas apareció ese comentario y al instante lo pusieron en su lugar. A ver, ¿tú razonas o no? Lu Cheng fue la víctima de principio a fin, ¿ok? A él fue al que denunciaron. Exacto. Si no fuera porque él no se rindió, ¿crees que ahora viviríamos en un lugar tan agradable? ¿O crees que yo andaría tan metido en todo esto? Malagradecido.
A ver, si tienes tantos pantalones, ve tú a denunciar a alguien. A ver al final a quién le va peor, si a ti o a los demás. Es muy fácil hablar desde afuera. Todos en el grupo se le fueron encima al que se quejó, y ya no se atrevió a decir ni una palabra más. Vi la pantalla de mi celular, sonreí y cerré el chat del grupo. En el mundo siempre hay gente despistada, no hay que hacerles caso. Yo solo necesito proteger mi propia vida. Y me basta con la gente que sabe respetar y agradecer. Un año después, la familia de San Wei se mudó. Escuché que fue por un traslado de trabajo y que se iba a otra ciudad para buscar un futuro mejor. El día de la mudanza, San Wei subió especialmente para despedirse de mí. Se veía mucho más maduro, ya no tenía esa actitud impulsiva y arrogante de antes. Lu, ya nos vamos. Gracias por todo tu apoyo estos años. Que te vaya muy bien. Después de que se fue, el quinto piso estuvo vacío por un tiempo. Disfruté de varios meses de absoluta tranquilidad, hasta que un día se empezaron a oír ruidos de remodelación en el piso de abajo. Iban a llegar vecinos nuevos. La señora Lee vino corriendo a contarme el chisme en cuanto se enteró. Licenciado, ¿ya sabe? Se mudó una mujer guapísima al quinto piso. Ah, escuché que es muy exitosa, que tiene su propio bufete de abogados. Sonreí sin darle mucha importancia. Con que no sea otro caso perdido como San Wei al principio, todo bien. El fin de semana, estaba en casa leyendo cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. En el umbral había una mujer alta. Vestía ropa casual, pero tenía un aire refinado y una sonrisa amable en el rostro. Hola, soy tu nueva vecina de abajo. Me llamo Soulu. Hola. Escuché al director Wang de la comunidad y a la señora Lee. Me contaron muchas cosas sobre usted. Principalmente el famoso incidente del tejado. Ah, eso ya es cosa del pasado. No. Para mí, no fue cualquier cosa. Ese incidente demostró plenamente su habilidad para resolver problemas de forma estructurada. Y su valentía. Honestamente, como colega abogada, lo admiro mucho. Era la primera vez que alguien me elogiaba tan directamente a la cara. Vine hoy no solo a presentarme, sino también a pedirle un favor. Adelante. Noté que, aunque la fachada de nuestro edificio fue reparada, las ventanas de los balcones todavía son de un modelo de hace más de 10 años. El sellado y el aislamiento acústico son muy malos. Señaló hacia la ventana. Yo cambié las ventanas de mi departamento por las más nuevas de vidrio triple con aislamiento acústico. Pensé que si pudiéramos organizar a todos los propietarios del edificio para hacer una compra grupal, seguramente conseguiríamos un descuento considerable. Estuve investigando, y si usted encabeza esto, el resultado será mucho mejor y más rápido. De nuevo, ella había puesto un desafío, o más bien, una buena oportunidad, frente a mí. La miré a sus ojos sinceros y llenos de expectativa. Está bien, puedo intentarlo. Perfecto. Deje todos los asuntos técnicos y de contratos en mis manos. Yo me encargo de negociar con los proveedores, para garantizar que todo salga sin problemas. Usted solo necesita ayudar a convocar a los vecinos. Un placer trabajar juntos. Igualmente, un placer, señor Lu. Ella me estrechó la mano, su apretón era cálido y firme. La luz del sol entraba por la ventana, bañándonos. De repente, sentí que la vida es como abrir una caja misteriosa. Nunca sabes lo que el próximo vecino te traerá. Puede ser un problema o una sorpresa. Y esta vez, parecía ser una muy buena sorpresa. Con el impulso conjunto de Soulu y mío, el plan de la compra grupal de ventanas antirruido avanzó increíblemente bien. Soulu demostró ser una abogada muy profesional. El material que preparó era detallado y exhaustivo. Hizo tablas comparativas muy claras sobre las ventajas y desventajas de las diferentes marcas de ventanas, así como sus precios y procesos de instalación. Sus excelentes habilidades de negociación también nos consiguieron un increíble precio de grupo. Verlo trabajar de verdad te hace sentir que es muy confiable. Y yo solo tuve que publicar la información en el grupo de propietarios y hacer un llamado. Casi todos los vecinos respondieron de inmediato. Si Lu He y el abogado Zhou están a cargo, confiamos plenamente. Hace mucho que queríamos cambiar las ventanas. Yo también me apunto. En tan solo unos días, se juntaron los pedidos de todo el edificio y todo quedó listo. Solo faltaba empezar la obra.
El día de la construcción, todo el edificio era un ajetreo ruidoso y lleno de actividad. Pero en medio de ese caos se sentía la emoción de empezar una nueva vida. Soulu y yo, como responsables del proyecto, supervisábamos la obra desde abajo. Nos compenetramos mucho mejor de lo que imaginé. La señora Lee nos trajo sandía. Joven Sou, ustedes dos de verdad que son la pareja ideal de este edificio. Señora Lee, el mérito principal es de Lucen. Él ahora es el pilar de nuestro edificio. Lo miré de reojo. Con el tiempo que llevábamos juntos, ya nos conocíamos muy bien. Es una persona ingeniosa, sensata y extremadamente inteligente. Tenemos muchos temas en común, desde libros y películas hasta acontecimientos sociales. Hablar con él es muy relajado. El fin de semana después de cambiar las ventanas hizo un tiempo increíble. Mi casa estaba en completo silencio. Con las ventanas cerradas, apenas se oía la música de la gente que bailaba en la plaza de abajo. Me preparé una tetera de té de flores. Estaba sentada en el balcón leyendo cuando sonó mi celular. Era un mensaje de Soulu. Al ver el mensaje en la pantalla, dudé por unos segundos. Divorciada desde hace muchos años, ya me había acostumbrado a vivir sola. Es una vida tranquila, pero también solitaria. Me acerqué a la ventana y me quedé viendo a los niños jugar abajo. Reían y correteaban, mientras los ancianos paseaban tranquilamente. Como si me leyera el pensamiento, Soulu estaba en su balcón, mirando hacia arriba, directo hacia mí. Cuando me vio, levantó su celular y lo agitó con una sonrisa. La luz del sol le daba de lleno y su sonrisa era tan brillante que casi deslumbraba. De repente sentí que ya era hora de darle a mi vida tranquila un poco de otro color. Es como el toldo, quitar lo viejo. Es para dar la bienvenida a lo nuevo. A veces es para tener una mejor protección. Y otras, es para recibir una luz más hermosa.